Crisis y cuestiones son definidas como tales en función de ciertas concepciones básicas acerca de lo que es, en contraste, la normalidad. Así, por ejemplo, la explotación del trabajo se esconde como normalidad, salvo que una tasa excesiva amenace la reproducción de la fuerza de trabajo o que por cualquier razón genere desorden. Solo entonces se presenta a la atención de los sujetos y tiende a generar acciones correctivas o coercitivas. De la misma manera, la dinámica de acumulación de capital entraría que la burguesía continuamente se devore y recomponga a sí misma. Por esto solo aparece como cuestión cuando algún grupo reclama, en condiciones que le permiten ser oído, que se acoten esos efectos y se lo apuntale para sobrevivir en tanto capitalista, o cuando algunos funcionarios toman la iniciativa de tutelar a tal o cual grupo. No vale la pena insistir con otros ejemplos. Lo importante es que la misma definición de crisis o cuestión presupone un orden, que ya sabemos es una relación de dominación y una normalidad de reproducción del capital, que es una realidad de explotación sostenida por aquel orden. En otras palabras, está implicada una naturalidad de la sociedad en tanto capitalista, que mediante la solución a cada problema habría que restaurar dinámicamente. Este es otro plano de la complicidad estructural traducido primero en la rutina de Penélope y segundo en la recomposición de una normalidad cuyas rupturas surgen de las contradicciones subyacentes que ayuda a encubrir. Señalé que, contrariamente a las ilusiones de los tecnócratas, el ser humano atiende a problemas que se le imponen como tales dentro de un campo de atención, de disponibilidad de tiempo y de capacidad de procesamiento de información sumamente limitados. La expansión y diferenciación de las instituciones estatales, así como la creciente complejidad del derecho, son intentos de asignar esos y otros recursos escasos a la gran cantidad de cuestiones que va planteando el contradictorio desarrollo de la sociedad, tal como el individuo factorea problemas atendiéndolos uno por vez y aislándolos mediante la cláusula del ceteris paribus de dimensiones ajenas al rudimentario esquema causal que utiliza, cita 26, estas son otras de las razones señaladas por los autores ya citados, en su demostración de que la toma de decisiones corresponde a una racionalidad acotada y no a óptimos. El crecimiento y diferenciación de instituciones estatales son el ceteris paribus, colectivo de cuestiones y crisis. De la misma manera, la creación de instancias de coordinación y mando son intentos siempre subóptimos de superar algunas de las consecuencias negativas de la dispersión institucional que resulta. Este fraccionamiento es consonante con el fraccionamiento de la sociedad. En este sentido, el mapa, la distribución y densidad de las instituciones estatales en cada caso histórico es el de los nudos de sutura de las áreas que las contradicciones subyacentes han rasgado en su superficie. Esas instituciones ni están ahí debido a ni actúan en función de un gran designio de racionalidad que conocería mejor que los capitalistas las condiciones de su reproducción. La arquitectura institucional del Estado y sus decisiones y no decisiones son por una parte expresión de su complicidad estructural y por la otra el resultado contradictorio y sustantivamente irracional de la modalidad, también contradictorio y sustantivamente racional, de existencia y reproducción de su sociedad. Las limitaciones de atención y de procesamiento de información determinan que, para que las instituciones del Estado se hagan cargo de una cuestión, alguien tiene que plantearla desde afuera, o que desde adentro de ellas alguien tiene que definirla como tal. Está muy lejos de hallarse en la conciencia de los sujetos sociales, y menos aún en la agenda de cuestiones de las instituciones estatales, todo lo que importa. La capacidad de plantear una cuestión o de definir una situación como crisis es poder. Más precisamente, estaría a contar con no insignificantes recursos de dominación. El trabajador puede ejercer colectivamente su poder, por ejemplo, para imponer severas sanciones mediante una huelga, aunque esto puede movilizar reactivamente recursos mediante los que se le devuelve sanciones aún más severas. Por supuesto, en base al gran diferenciador al acceso de recursos que implica ser clase dominante, los capitalistas suelen tener una capacidad aún mayor de plantear sus problemas, con menor probabilidad de que se generen reactivamente sanciones.
De la misma manera, el control de recursos y canales de información, así como la autoridad que da a hablar en sentido congruente con la normalidad de la sociedad capitalista, permiten privilegiadamente plantear cuestiones y definir crisis. Igualmente, solo una visión groseramente instrumentalista del Estado puede sorprenderse de que desde sus propias instituciones pueda tomarse iniciativa de plantearlas. Pero ¿cuáles son las cuestiones que entran en la agenda de atención de instituciones estatales? ¿En qué sentido se las define como tales? ¿Quiénes son las partes autorizadas para debatirlas y cuáles son las modalidades de su resolución? Esto es el resultado de luchas en las que se replantea continua y complejamente la importancia de las bases de dominación que se ponen en juego. También son el resultado silencioso de otras luchas, las suprimidas antes de llegar a la conciencia de los sujetos por la opacidad de la dominación social y por la complicidad estructural del Estado. Por eso el Estado es, como toda relación social, una relación de fuerzas. Y por eso, también, su derecho y sus instituciones, a pesar de la faz de neutralidad que recomponen continuamente, están atravesados por las luchas y las contradicciones de la sociedad. Si el Estado es, además de lo que señalé en las secciones anteriores, estos planos de complicidad estructural, y si las crisis y cuestiones que llegan a la agenda de sus instituciones han sido filtradas, no solo en su número, sino también en su caracterización, esos problemas van a tender a aparecer bajo la faz de sus efectos y causas más inmediatos. Tal Cámara reclama un subsidio sin el cual sus empresas serían deficitarias. Hay una huelga en tal fábrica, tal localidad exige que un futuro camino se proyecte cerca de ella. El problema aparece planteado por el lado de sus efectos más inmediatos, y las causas que lo provocan suelen ser entendidas en sus conexiones más cercanas. 27. Según Margaret Ruiz, Contribution, las deficiencias no aparecen como deficiencias sociales sino particulares. No es fácil ver la causa inmediata o lejana de esta crisis. La construcción lineal del encadenamiento de causas y efectos no permite comprender las estructuras contradictorias de las causas de la crisis. Estas observaciones son confirmadas por estudios empíricos de organizaciones. Las citas anteriores a las que debe agradecerse. Esto refuerza la tendencia de manejarse con un esquema causal rudimentario, incluso a lo que respecta a limitarse a conexiones causales muy cercanas a problemas detectados, para organizaciones que no suelen elegir sus problemas sino saltar de crisis en crisis. Esto entraña que habitualmente solo puedan arañar la superficie de esa crisis. También los conflictos, con sus triunfos y derrotas de clases dominantes y dominadas, suelen tejerse alrededor de un ratio limitado y sesgado de sus causas y consecuencias. Casi todo ocurre en la superficie de la sociedad, desde la cual, ya sabemos, es difícil llegar a las causas subyacentes, que, con el ruido de sus manifestaciones como crisis, abruman la capacidad de atención de los sujetos y no aparecen como lo que son, el modo contradictorio de reproducción de la sociedad capitalista. Las medidas que se adoptan pueden o no ser certeras, pueden o no ser acertadas, pero atenuar o alimentar el conflicto específico que se quiso resolver o prevenir. Las medidas que se adoptan pueden o no ser acertadas, pueden atenuar o alimentar el conflicto específico que se quiso resolver o prevenir. Puede o no ser implementadas y ser más o menos ostensiblemente incongruentes con las que se adoptaron antes o con las que se están adoptando otra institución estatal. El fraccionamiento del sistema institucional del Estado y la racionalización acotada de sus agentes entrarían que estas disyuntivas suelen ser ciertas al mismo tiempo en la agregación de lo que el conjunto de esas instituciones hace y deja de hacer. La complicidad estructural del Estado y la desigualdad, base de recursos con que cada uno puede hacérselo por las instituciones estatales, determinan que no pocas decisiones están orientadas por la intención de favorecer a tal o cual fracción o grupo de la burguesía. Pero, como espero sea claro, esta es una punta del iceberg. Lo determinante es que el tratamiento habitual de problemas, ya filtrados por otra parte, en su contorno más superficial e inmediato, implica ratificar la textura de la sociedad capitalista. Esto, además de la tarea de Penélope, es lo que permite entender por qué, por medio de una cacofonía de incongruencias, de errores y de aciertos, siempre parciales y precarios, las instituciones estatales suelen contribuir a garantizar y organizar la reproducción de la sociedad en tanto capitalista. Cita 28.
Nada más erróneo, por lo tanto, que la visión del Estado como un ente monolítico que impide reconocer, por una parte, que sus instituciones suelen interiorizar el peso relativo de las clases subordinadas, pero que por la otra, esto no solo no es obstáculo para, sino condición de posibilidad del mosaico de instituciones, decisiones y no decisiones con que se concreta la complicidad estructural del Estado. La respuesta a la pregunta inicial es, entonces, que el Estado objetivado en instituciones respalda y organiza la reproducción de la sociedad capitalista a través del caos aparente de decisiones y abstenciones que, encuadradas por una racionalidad acotada, presuponen tácitamente y ratifican fácticamente la textura profunda de esa sociedad. Ninguna magia urge a sus agentes con una racionalidad superior, simplemente porque el iceberg es parte de la realidad profunda del mar, tiende a navegar, casi nunca en línea recta y sin mapa ni sextante, en la dirección de su corriente. Podemos ahora conectar lo recién dicho con lo señalado acerca de la racionalidad no capitalista que parece orientar las intervenciones estatales. Es claro que la pretensión de ser una racionalidad superior es falsa, pero sigue siendo cierto que, aunque la racionalidad del funcionario es tan acotada como la del capitalista, su motivación no es inmediatamente capitalista en tanto no suele estar orientada al lucro per se. Por otro lado, las decisiones en las que se renueva el voto tácito de fidelidad a la sociedad capitalista suelen ocurrir en medio de choques de intereses particulares. Estos son los términos concretos en que se plantean y resuelven las condiciones de reproducción de la sociedad. Frente a ellos, el funcionario estatal suele expresar en su decisión un interés más general. Por cierto, ese interés no es un interés verdaderamente general, pero la verosimilitud de esta creencia y de la que deriva de ella, la de un Estado por encima de una sociedad a la que arbitra imparcial y soberanamente, tiene anclaje real en la mayor generalidad de la motivación, por añadidura no inmediatamente capitalista, con que el funcionario procesa el fraccionamiento de la sociedad. Por otra parte, en un plano aún más abstracto, la imagen del funcionario como agente de interés general es ratificada por el nivel tácito pero fundamental que discutimos hace un momento, a pesar de su racionalidad acotada. La agregación de decisiones y abstenciones estatales suele contribuir realmente al interés general de reproducción de la sociedad que capitalista. Las instituciones estatales completan así su impostación frente a la sociedad. No solo son el fetiche de la decisión aparente, pero fundante de características reales de la sociedad entre Estado y sociedad, además, a pesar de la racionalidad acotada, aparecen por encima de la sociedad. De ellas son, ahora sí, la organización pública y coactivamente respaldada de una superficie que encubre, parcialmente surcida por las instituciones estatales, las rasgaduras que la constituyen en lo que es. Es así como el Estado, cosificado en sus instituciones, es la máscara de la sociedad, apariencia de fuerza externa movida por una racionalidad superior que se muestra y se cree encarnación de un orden justo al que sirve como árbitro neutral. Contradicción. El Estado es inherentemente contradictorio. Así es porque es primordialmente parte analítica de una relación social contradictoria, pero esto no es suficiente. El Estado o lo político tiene su propia especificidad, que permite distinguirlo como un aspecto constitutivo de la sociedad global porque devuelve a aquella relación una contradicción propia. Lo expuesto en la sección anterior nos permite comenzar a abordar este tema. La relación capitalista de producción presupone la emergencia de un tercer sujeto social. Esa exterioridad como un momento. De su sentido pleno es el fundamento de su habitual percepción como actor desgajado de dicha relación. Esto es a su vez el origen de la fetichización de las instituciones estatales, lo cual permite que las relaciones capitalistas de producción aparezcan como no coactivas y puramente económicas, al tiempo que la coacción de las instituciones estatales desaparece en su inherente ligación con esas relaciones. La decisión entre lo público y lo privado es condición de posibilidad de las relaciones capitalistas de producción, porque sólo así pueden parecer acuerdos libres entre sujetos iguales y como no inherentes a la misma con el respaldo coactivo del Estado. Pero esto genera la necesidad de mediaciones entre lo público y lo privado, o el Estado y la sociedad civil,
¿Cómo rescatar a los sujetos de la sociedad civil de su fraccionamiento y cotidianidad de manera tal que, sin descubrirla como dominación, las instituciones estatales puedan sustentarse en el argumento verosímil de que hacen y dejan de hacer de que todo lo que hacen y dejan de hacer está orientado por un interés más general que el que ellas partes privadas? Qué mal redactado esto. ¿Cómo legitimar la coacción, justificar la coerción incluso contra las clases dominantes y, en definitiva, fundamentar la obligación política de obedecer el orden que el Estado garante y organiza? Ya vimos que el fundamento real del poder que ejercen las instituciones estatales les es externo, emana de las relaciones capitalistas de producción como garantía de las mismas. De la misma manera, el Estado fetichizado tiene que deber su legitimación a un fundamento que no sea la sociedad civil, por la elemental razón de que esa fetichización la ha reducido a lo privado como opacidad cotidiana fundamentalmente económica. La superación del hiato entre sociedad civil y Estado es necesaria para que el poder ejercido por el primero no se muestre como tal y, en definitiva, como la garantía de la dominación de aquella. Si las instituciones estatales no pudieran obtener habitualmente la obediencia de los sujetos sociales y si no tuvieran algún título generalizadamente aceptado para aplicar la última ratio de la coacción, no serían la garantía de la que son momento objetivado. Pero si esa obediencia y título aparecieran fundados en la relación que garante la denudarían, a la vez que esas instituciones no pueden aparecer como fundamento de su propio poder sin abdicar de su propia legitimidad y desnudarse a sí mismas como dominación. O dicho, cita 29, dicho de otra manera, el Estado es una fenomenal condensación de dominación, pero para hacerlo verdaderamente, es decir, más allá de una pura coacción insostenible, salvo tal vez en el más corto plazo, es necesario que no aparezca como tal ni en sus instituciones, ni en el derecho, ni en las relaciones sociales de la que en verdad emana. El Estado capitalista tiene que aparecer como un fetiche escondido de la sociedad civil, pero ni esta ni aquel podrían encubrirse como dominación si esa decisión no fuera superada mediante mediaciones que fundamenten el poder estatal afuera de sus instituciones y la dominación de la sociedad. La contradicción del Estado capitalista es ser hiato y a la vez necesidad de mediación con la sociedad civil. Esas mediaciones que examinaremos en la segunda sección son la expresión ambigua y últimamente contradictoria de esto. Por añadidura, el fundamento del poder no es necesariamente su referente, el sujeto o interés colectivo el que se supone sirve. En realidad, el capitalista, en tanto clase, es beneficiario indirecto de la garantía estatal, ya que ellas se prestan las relaciones sociales de producción y éstas a su vez implican la continua reposición de una clase capitalista que compran fuerza de trabajo a una clase de trabajadores formalmente libres. Tampoco suele aparecer como beneficiaria directa del Estado fetichizado, la clase dominante. Tal como en la realidad profunda, aquí el beneficiario tiene que ser un referente más general que aquellas. Pero el arrinconamiento en lo privado y fundamentalmente económico que aquella decisión determina para la sociedad civil implica que tampoco puede ser ella el referente al cual se puede inmutar desde las instituciones estatales la generalidad del interés al que aparece sirviendo. La única posibilidad de que el poder ejercido por las instituciones estatales tenga fundamento y referente es que dicha decisión sea superada. Pero esto es la negación de la necesaria decisión entre Estado y sociedades capitalistas. La falsedad profunda de esta decisión asoma en la necesaria tendencia a superarla. Con esto desembocamos en la segunda sección, a la que me ocuparé de las principales mediaciones tendidas entre Estado y sociedad. Allí podremos encontrar otros componentes del Estado capitalista que, aunque dependen del plano primordial que analizamos en esta sección, también son indispensables para entenderlo adecuadamente. Luego de considerar esas mediaciones, intentaré recuperar algunos aspectos centrales de la totalidad del vector que acabamos de recorrer. Pero antes es necesaria una aclaración obligada por la motivación originaria de estas reflexiones. Los casos históricos que les han suscitado se caracterizan por la supresión en las mediaciones que analizaremos, contrariamente a los casos normales en los que al regir esas mediaciones el Estado capitalista se hace también organización del consenso. En aquellos ocurre la conjunción evidente de una dominación de clase con la garantía coercitiva, especialmente coactiva del Estado. En ellos el Estado capitalista muestra que es antes Estado capitalista que Estado nacional,
popular o de ciudadanos. Su componente coactivo ligado a la dominación de clases es, como he tratado de mostrar en esta sección, el esqueleto estructurador del Estado, puesto a la vista como consenso social y legitimación estatal, son sacrificados para salvar aquella dominación. Emanación de una relación contradictoria, el Estado capitalista es intrínsecamente esa misma contradicción, incluso expresando y devolviendo, con su propia especificidad, las cambiantes relaciones de fuerza con que ella se da históricamente. Pero además, el Estado capitalista es también la necesaria tendencia a la falsa superación encubridora de dicha contradicción. Salvo en coyunturas donde se juega la médula no negociable, la supervivencia misma de las relaciones sociales de las que es intrínsecamente parte. Allí, para salvarse, la dominación estatal y social tiene que correr el riesgo inmenso de desnudarse como tal, contrafaz exacta de la dureza de sus eventuales victorias.